Hola, mi nombre es Egon Cholakian. Soy el heraldo del Apocalipsis. Al menos así me llamaron los periodistas rusos por decir la verdad sobre la amenaza que representa la pluma magmática siberiana y sobre lo que nos espera a todos, especialmente a los rusos. Bueno, ya que me han designado como el heraldo del Apocalipsis, cumpliré con mi misión. Escuchen, gente que vive en estos últimos días, porque ha llegado la hora. ¿Por qué digo que ha llegado la hora? Porque nosotros, junto con los participantes del movimiento Alatra, esperamos 10 años para revelar la verdad sobre otra amenaza planetaria. Incluso entonces entendíamos la magnitud total de la catástrofe. Pero no podíamos hablar de ello. Esperábamos a que se acumulara una masa crítica de investigaciones científicas realizadas por científicos de todo el mundo. Algunas de esas investigaciones las iniciamos nosotros mismos, pero teníamos que esperar a que la gente comenzara a reconocer esta amenaza. No podíamos basarnos solo en nuestro propio trabajo, porque entonces no nos habrían escuchado. ¿De qué amenaza estoy hablando ahora? ¿Qué pasaría si les dijera que todas sus enfermedades actuales, desde la depresión hasta el cáncer, desde la fatiga crónica hasta la infertilidad, tienen una causa común, o al menos se agravan por el mismo factor? Ese factor son los micro y nanoplásticos. Ya están en todas partes, en el aire, en el agua, en nuestros alimentos, dentro de ustedes y dentro de sus hijos. Y no solo contaminan, nos están desmantelando desde dentro, a nivel celular y del ADN. Hoy les mostraré hasta qué punto estamos atrapados en esta crisis y por qué esta amenaza rivaliza con la pluma siberiana en cuanto a sus consecuencias catastróficas para la humanidad. Ha llegado el momento de mirar a este enemigo a los ojos y comprender la verdadera magnitud de su peligro. ¿Qué son los micro y nanoplásticos y por qué están en todas partes? Los microplásticos son fragmentos de plástico de menos de 5 milímetros, mientras que los nanoplásticos miden menos de 1 micrómetro. Estas partículas son invisibles a simple vista. Sin embargo, conservan su estructura polimérica y contienen aditivos tóxicos como ftalatos y bisfenoles, además de más de 16.000 sustancias químicas, de las cuales más de 4.200 son persistentes y se acumulan en los organismos vivos. ¿De dónde provienen estas partículas? Los micro y nanoplásticos se forman a medida que los plásticos que fabricamos se degradan bajo la influencia del sol, el agua, el viento y el paso del tiempo. Procesos como la intemperización, la degradación físico-química y biológica, así como la combustión, liberan miles de millones de partículas de micro y nanoplástico al medio ambiente. Sus fuentes son diversas, desde botellas de plástico hasta textiles y neumáticos, desde macroplásticos en los océanos hasta microfibras, que por sí solas constituyen el 91% del plástico encontrado en el agua. Cada año se generan más de 400 millones de toneladas métricas de residuos plásticos en todo el mundo. Y las proyecciones indican que para 2040 esta cifra se habrá triplicado. Sin embargo, afirmo con total certeza que eso no ocurrirá, precisamente por culpa del propio plástico. Y pronto entenderán por qué hago esta afirmación con tanta seguridad. El plástico tarda entre 500 y 1000 años en degradarse, sin desaparecer por completo, sino fragmentándose en micro y nanoplásticos. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos ha declarado que casi el 100% de todo el plástico que la humanidad ha creado aún existe hoy en día, solo que en una forma diferente. Y yo añadiré que seguirá existiendo durante miles de años más. Los residuos plásticos han convertido nuestro planeta en un inmenso experimento, en el que el plástico ha pasado a formar parte de la propia naturaleza. Los micro y nanoplásticos no son solo contaminantes, sino catalizadores de una triple crisis planetaria. Aceleran los cataclismos naturales, contribuyen a la pérdida de biodiversidad y agravan la contaminación ambiental.
¿Sabían que los micro y nanoplásticos contribuyen a los patrones anormales de precipitaciones? En la atmósfera, los microplásticos actúan como núcleos de congelación de hielo, alterando la estructura de las nubes. Investigaciones indican que las gotas de agua que contienen microplásticos se congelan a temperaturas entre 5 y 10 grados más altas que aquellas sin estas partículas, lo que provoca precipitaciones menos frecuentes, pero mucho más intensas. Las nubes bajas y densas contienen concentraciones más altas de microplásticos, mientras que los polímeros hidrofílicos aceleran su formación, intensificando aún más los desastres naturales. Los científicos advierten, este proceso afecta los patrones de precipitaciones, la previsión meteorológica, los modelos climáticos e incluso la seguridad aérea. Particularmente alarmante es el impacto de la contaminación plástica sobre el equilibrio térmico del planeta, en el contexto de la intensificación de la actividad geodinámica. Históricamente, el océano ha desempeñado un papel crucial en la regulación de las temperaturas globales al absorber y redistribuir el exceso de calor proveniente del interior de la Tierra. Sin embargo, la contaminación por micro y nanoplásticos está deteriorando gravemente esta función. El magma ascendente es el principal motor del calentamiento oceánico. Ejerce una poderosa influencia sobre la corteza oceánica, que es más delgada y vulnerable que la corteza continental. A medida que los residuos plásticos se degradan en micro y nanopartículas, la conductividad térmica del agua de mar disminuye, lo que obstaculiza la disipación del exceso de calor desde el interior del planeta a través del océano. Esto provoca la acumulación de energía en las profundidades de la Tierra, lo que conlleva un aumento de terremotos profundos y la rápida formación de nuevas plumas magmáticas. A su vez, estos procesos desestabilizan aún más el planeta y aceleran el calentamiento de los océanos. Se está formando un peligroso círculo vicioso. La actividad geodinámica calienta el océano. El calentamiento acelera la degradación del plástico. El aumento de la concentración de microplásticos reduce la conductividad térmica del agua. Se interrumpe la disipación del calor desde el interior de la Tierra. La actividad geodinámica y la frecuencia de los terremotos se intensifican. El océano se calienta aún más, lo que acelera aún más la descomposición del plástico en micro y nanopartículas. Este ciclo contribuye al aumento de la frecuencia e intensidad de fenómenos meteorológicos extremos y desastres naturales, inundaciones, huracanes y ciclones tropicales, que estamos presenciando ahora más que nunca. Ahora, deténganse y piensen. Hemos creado un monstruo que no solo nos rodea, sino que ya se ha infiltrado en nuestros cuerpos. Mientras el plástico altera el clima, calienta los océanos e influye en la actividad geodinámica, silenciosamente se ha convertido en parte de nuestro propio cuerpo. Lo que antes era una amenaza externa, se ha transformado en un invasor invisible que nos mata desde dentro. ¿Cómo ha sucedido esto? Echemos un vistazo más de cerca a lo que está ocurriendo dentro de nuestros cuerpos. Los nanoplásticos han invadido cada rincón de nuestro cuerpo, desde el torrente sanguíneo hasta el cerebro, desde los intestinos hasta la placenta. Y lo más alarmante, son prácticamente imposibles de expulsar. Una vez dentro, estas partículas microscópicas penetran en las estructuras más profundas de nuestros órganos, tejidos y células. Se incrustan de forma permanente y se acumulan día tras día. A diferencia de muchas otras toxinas que el cuerpo puede filtrar y eliminar, los nanoplásticos son simplemente demasiado pequeños, invisibles a simple vista y lo suficientemente diminutos como para atravesar todas las barreras protectoras, inician la destrucción desde el interior, en el nivel más fundamental, el celular. Es un veneno insidioso que desmantela silenciosamente los mecanismos que sostienen la vida, desencadenando enfermedades para las que no hay remedio. Por eso debemos comenzar nuestra conversación por el nivel celular, porque es allí donde se pone en marcha una reacción en cadena que, en última instancia, conduce a enfermedades graves y, en muchos casos, a desenlaces fatales. Imaginen que cada célula de su cuerpo es como una pequeña fábrica que produce la energía necesaria para que usted viva, se mueva y respire.
Esa energía se genera en diminutas centrales eléctricas, llamadas mitocondrias. Los nanoplásticos penetran en estas mitocondrias y alteran su funcionamiento. Como resultado, las células pierden la capacidad de producir energía, conocida como trifosfato de adenosina, o ATP. Las sustancias nocivas, especies reactivas del oxígeno, se acumulan en exceso. Las células comienzan a asfixiarse por la falta de energía. Es fundamental comprender que el ATP no es solo un compuesto bioquímico más. Es la moneda universal de la energía en el cuerpo, que alimenta todas las funciones esenciales. El transporte a través de membranas, la síntesis hormonal, incluyendo la testosterona y el cortisol, la replicación del ADN, la contracción muscular y la transmisión de señales nerviosas. Imaginen una ciudad enorme, alimentada por incontables estaciones eléctricas. Ahora imaginen que esas estaciones dejan de funcionar de repente. Primero se apagan las luces, la visión se deteriora, luego se detienen los ascensores, los músculos se debilitan, fallan los sistemas de comunicación, se interrumpe la transmisión de señales nerviosas, se apagan los sistemas de seguridad, la función inmunológica colapsa, y poco a poco, toda la ciudad cae en el caos. Cuando los nanoplásticos destruyen las mitocondrias y detienen la producción de ATP, es el equivalente biológico a un apagón total en una ciudad. Sin ATP, las células ya no pueden mantener la integridad de sus membranas, sintetizar compuestos vitales, transmitir señales ni defenderse contra amenazas externas como virus e infecciones. No se trata de un problema aislado, sino de un fallo catastrófico que desencadena una cascada de procesos destructivos que finalmente llevan a la muerte celular, la degeneración de tejidos y, con el tiempo, al fallo de órganos. Nuestras células se apagan como bombillas que se funden, y con ellas perdemos nuestra salud. Por eso los nanoplásticos no son simples contaminantes. Son bombas de tiempo biológicas que atacan los cimientos mismos de nuestra existencia. Los nanoplásticos penetran aún más profundamente, llegando hasta nuestro ADN, actuando como una toxina que genera compuestos nocivos. Dañan las cadenas de ADN e inducen mutaciones genéticas, algunas de las cuales pueden transmitirse a futuras generaciones. Esto conduce a diversas formas de cáncer, ya que las células comienzan a crecer sin control, acelera el envejecimiento de los tejidos y desencadena anomalías genéticas que persisten a lo largo de las generaciones. Lo especialmente alarmante es que los nanoplásticos permanecen dentro de las células incluso cuando éstas se dividen, transfiriéndose a las células hijas. Esto significa que, cuando las células cancerígenas se replican, el plástico potencia su migración y promueve la metástasis, haciendo la enfermedad aún más agresiva. Nuestras células están rodeadas por una membrana protectora, una especie de muro defensivo. Los nanoplásticos actúan como saboteadores celulares, rompiendo esas barreras protectoras. Provocan una inflamación severa y causan la muerte prematura de las células. Esto contribuye a enfermedades como la artritis reumatoide, donde las articulaciones se vuelven dolorosas y se deterioran, y la enfermedad inflamatoria intestinal, donde la digestión se convierte en una fuente constante de sufrimiento. Los estudios muestran que los pacientes con enfermedades inflamatorias intestinales tienen concentraciones significativamente más altas de microplásticos en sus cuerpos. El sistema inmunológico, incapaz de reconocer al verdadero enemigo, libra una guerra contra sí mismo, atacando sus propios tejidos dañados por los nanoplásticos. La consecuencia más angustiante de este proceso es el envejecimiento acelerado de todo el cuerpo a nivel celular. La edad biológica de los tejidos comienza a superar con creces la edad cronológica, manifestándose en la aparición temprana de enfermedades relacionadas con la edad y un deterioro general de la vitalidad del sistema. En esencia, los nanoplásticos están reescribiendo el guión del envejecimiento humano, uno más rápido, más severo y mucho más devastador de lo que aún somos capaces de comprender por completo. Los nanoplásticos eluden todas las barreras biológicas e infiltran los órganos más vitales del cuerpo. Se acumulan en las placas arteriales, aumentando el riesgo de ruptura.
En el cerebro, provocan inflamación y alteran la función neuronal. Destruyen las conexiones sinápticas e inducen neuroinflamación. Descubrimientos científicos impactantes revelan que los pacientes con estenosis de la arteria carótida tienen concentraciones significativamente más altas de microplásticos en la sangre en comparación con personas sanas. Los investigadores han detectado altos niveles de plástico derivado de materiales industriales, utilizados en tuberías, ventanas, interiores de automóviles y ropa, circulando en el torrente sanguíneo de los afectados. Los microplásticos no solo están presentes en el cerebro, infiltran profundamente el tejido cerebral, atravesando la barrera hematoencefálica, que normalmente nos protege de virus y bacterias. Una vez dentro, los nanoplásticos provocan una inflamación crónica, alterando gravemente la función neuronal al destruir las conexiones sinápticas, las verdaderas autopistas por las que viajan las señales en el cerebro. Además, los nanoplásticos interfieren en la descomposición de la beta-amiloide, una proteína relacionada con la enfermedad de Alzheimer, y también reducen los niveles de la proteína ácida fibrilar glial, un marcador clave asociado con las primeras etapas de enfermedades neurodegenerativas y la depresión. Esto conduce a un aumento de afecciones devastadoras, incluyendo infarto de miocardio y accidente cerebrovascular. El riesgo de un ictus fatal es 4,5 veces mayor en personas con acumulación de plásticos en las arterias. Enfermedades de Alzheimer y Parkinson. Los nanoplásticos activan directamente las células inmunitarias en el cerebro, agravando el daño neuronal. Trastornos de depresión y ansiedad. Estenosis de las arterias carótidas e intracraneales. Y aquí hay otra estadística asombrosa. Solo en Estados Unidos, los phtalatos, químicos relacionados con los plásticos, ya son responsables de unas 100.000 muertes prematuras al año entre personas de 55 a 64 años, principalmente debido a enfermedades cardiovasculares. Esta cifra supera el número combinado de muertes por accidentes de tráfico y violencia armada. Y esto es solo el comienzo de una epidemia global. Una crisis inminente de enfermedades neurodegenerativas y catástrofes cardiovasculares impulsada por la omnipresencia de los nanoplásticos en nuestras vidas. Los microplásticos infiltran el tejido óseo, ingresando al sistema esquelético a través del tracto digestivo. Debido a su estructura molecular, las partículas de nanoplástico pueden imitar el calcio y otros minerales esenciales necesarios para el metabolismo óseo. En efecto, el cuerpo incorpora erróneamente el plástico en su estructura esquelética, tratándolo como un material de construcción para los huesos. Una vez incrustadas en el tejido óseo, estas partículas extrañas alteran gravemente los procesos metabólicos normales. Con el tiempo, los microplásticos debilitan los huesos, transformando estructuras que antes eran densas en marcos porosos y frágiles. Las consecuencias son devastadoras. La osteoporosis, disminución anormal de la densidad ósea, se desarrolla más rápido y a una edad más temprana. El riesgo de fractura se dispara, incluso por traumatismos menores, como una fractura de muñeca por una simple caída o fracturas por compresión vertebral al levantar un peso moderado. La curación se ralentiza drásticamente. Los huesos que deberían sanar en semanas tardan meses en recuperarse. Este mecanismo es particularmente peligroso para los adultos mayores, cuya regeneración ósea natural ya está disminuida por la edad. Para ellos, los microplásticos se convierten en el punto de inflexión, alterando de forma irreversible un equilibrio ya frágil del metabolismo óseo. El resultado es un aumento de fracturas de cadera y otras lesiones esqueléticas relacionadas con la edad, que no solo reducen drásticamente la calidad de vida, sino que también aumentan significativamente las tasas de mortalidad entre los ancianos. Sin embargo, lo más alarmante es que este problema ya no se limita a las personas mayores. La fragilidad ósea está emergiendo ahora como una crisis creciente entre adultos de mediana edad e incluso jóvenes, cuyas estructuras esqueléticas, en condiciones fisiológicas normales, deberían estar en el punto máximo de su fortaleza. Los nanoplásticos atacan el núcleo mismo de nuestra existencia, nuestra capacidad para crear vida.
Es fundamental entender que los nanoplásticos están presentes incluso en las células espermáticas y ovulares. Esto significa que la concepción ocurre en presencia de nanoplásticos. Y las primeras divisiones celulares del cigoto ya tienen lugar con estas partículas microscópicas incrustadas en su interior. El sistema reproductor femenino es particularmente vulnerable a los nanoplásticos y a los productos químicos asociados a ellos. Se ha comprobado científicamente que los phtalatos, compuestos químicos ampliamente utilizados para hacer los plásticos más flexibles, estimulan directamente el crecimiento de fibromas uterinos. Estos mismos químicos alteran la función placentaria, interfiriendo en la producción de una hormona clave esencial para mantener el embarazo y asegurar un parto a término. Aún más alarmante es la capacidad de los nanoplásticos para atravesar la barrera placentaria, infiltrándose en el feto en desarrollo y envenenando al niño antes de nacer. A nivel hormonal, los nanoplásticos y los phtalatos actúan como disruptores endocrinos, alterando la delicada regulación del ciclo menstrual y la ovulación. Las investigaciones han revelado que, en las mujeres, los principales objetivos de la contaminación por microplásticos son los ovarios y el endometrio, dos órganos fundamentales para la reproducción. En los ovarios, los microplásticos suprimen la viabilidad y la división normal de las células de la granulosa, las células especializadas que rodean y nutren al óvulo en desarrollo. Esta alteración provoca un desarrollo anormal de los folículos y trastornos en la ovulación. En el endometrio, la capa interna del útero donde debe implantarse el embrión, los microplásticos desencadenan una cascada de cambios patológicos, incluyendo fibrosis uterina, crecimiento excesivo del tejido conectivo, depósitos anormales de colágeno, adelgazamiento peligroso del revestimiento endometrial, lo que dificulta los cambios cíclicos necesarios para una implantación embrionaria exitosa. Las consecuencias médicas de esto son devastadoras para la salud y la fertilidad de las mujeres. Los fibromas uterinos, cuyo vínculo causal con los phtalatos ha sido científicamente comprobado, se están volviendo cada vez más comunes. Consideren esta estadística impactante. Solo en Estados Unidos, 56.600 casos de partos prematuros en 2018 estuvieron directamente relacionados con la exposición a phtalatos, lo que resultó en miles de millones de dólares en costos médicos. La infertilidad, los abortos espontáneos, las complicaciones del embarazo y los fallos de implantación, problemas reproductivos que antes se consideraban misteriosos, ya no son un enigma. El culpable ha sido identificado: la contaminación por microplásticos en los cuerpos de las mujeres. Los micro y nanoplásticos reducen directamente los niveles de testosterona, la principal hormona masculina, mientras se acumulan en los testículos, dañando el tejido, alterando el entorno espermatogénico y afectando la salud cardiovascular, que es esencial para una función eréctil normal. Hallazgos de investigaciones impactantes han revelado 12 tipos distintos de microplásticos detectados en 23 tejidos testiculares diferentes de hombres. Además, cuanto mayor es la concentración de microplásticos, más pronunciada es la disminución en la cantidad de espermatozoides. Experimentos en ratones confirman que el grado de daño se correlaciona directamente con los niveles de exposición a microplásticos. Esta contaminación conduce a problemas como disminución en la cantidad y calidad de los espermatozoides, impotencia y disfunción eréctil. Desequilibrio hormonal. Más de 10.000 muertes masculinas al año están parcialmente relacionadas con la deficiencia de testosterona causada por la exposición a phtalatos. Y otra estadística alarmante: en los últimos 40 años, la concentración promedio de esperma en los hombres a nivel mundial ha estado disminuyendo de forma constante, una tendencia con profundas implicaciones para el futuro de la fertilidad humana. Dentro de nuestros intestinos existe un vasto mundo microscópico. Billones de bacterias, virus y hongos que conforman el microbioma intestinal. Un ecosistema tan complejo como una selva tropical. Esta selva interna es fundamental para nuestra salud. Ayuda en la digestión, sintetiza vitaminas esenciales y entrena a nuestro sistema inmunológico. Pero los nanoplásticos la están destruyendo sistemáticamente.
Una vez en el intestino, los nanoplásticos alteran radicalmente la composición del microbioma, eliminando bacterias beneficiosas y favoreciendo la proliferación de patógenos dañinos. Aún más peligroso, quizá, es que los nanoplásticos dañan físicamente la delicada capa protectora de la barrera intestinal, la única línea de defensa del cuerpo entre el contenido del intestino y el torrente sanguíneo. Como resultado, el sistema inmunológico se hiperactiva, desencadenando una inflamación crónica y forzando a todo el cuerpo a mantenerse en un estado de constante alerta ante amenazas falsas. Las consecuencias de este proceso afectan a millones de personas, provocando síndrome del intestino irritable, SII, con dolores impredecibles y molestias digestivas. Reacciones alérgicas a alimentos cotidianos, un sistema inmunológico debilitado que vuelve al cuerpo más vulnerable a las infecciones. Es especialmente crucial entender que el intestino es mucho más que un órgano digestivo. Los científicos lo denominan el segundo cerebro, debido a su vasta red de células nerviosas y su conexión directa con el sistema nervioso central. El daño al microbioma envía señales de alarma al cerebro a través del eje intestino-cerebro, afectando el estado de ánimo, la función cognitiva e incluso desencadenando trastornos psiquiátricos. Por lo tanto, cuando los nanoplásticos destruyen el microbioma, no solo sufre el estómago, todo el cuerpo está bajo ataque, incluida nuestra salud mental. Dentro de cada célula de nuestro cuerpo existe un sistema altamente sofisticado, responsable de eliminar continuamente componentes dañados y toxinas. Sin embargo, los nanoplásticos interrumpen de manera crítica esta función vital. Una vez dentro de la célula, los nanoplásticos bloquean físicamente los procesos de desintoxicación, lo que provoca la acumulación de desechos celulares que normalmente serían eliminados mediante mecanismos naturales. Esto es particularmente peligroso para las células nerviosas, donde la acumulación de proteínas anormales destruye literalmente las fibras neuronales y sus conexiones. Imagine un apartamento donde no se ha sacado la basura durante meses. Es imposible funcionar correctamente en un entorno así. Eso es precisamente lo que ocurre dentro de nuestras células bajo la influencia de los nanoplásticos. Este caos celular contribuye al desarrollo de trastornos neurológicos graves, incluyendo la enfermedad de Huntington, en la que el cerebro se degenera gradualmente, la esclerosis lateral amiotrófica, ELA, una condición devastadora en la que la persona pierde lentamente el control sobre su cuerpo mientras permanece plenamente consciente. Además, la alteración de la limpieza celular contribuye a la disbiosis intestinal y a los trastornos digestivos, que a través del eje intestino-cerebro afectan aún más al sistema nervioso. En última instancia, estos procesos aceleran el envejecimiento y desencadenan la neurodegeneración, donde las células nerviosas mueren más rápido de lo que el cuerpo puede reemplazarlas. En esencia, nuestras células se están ahogando en sus propios desechos, y esta degradación gradual erosiona nuestra capacidad de movernos, pensar con claridad y mantener el control sobre nuestro propio cuerpo. La alarmante conexión entre los nanoplásticos y la salud mental se vuelve cada vez más evidente con cada nuevo estudio. Los científicos han descubierto que los microplásticos de poliestireno desencadenan un complejo proceso bioquímico en el cerebro que induce directamente comportamientos relacionados con la ansiedad. Al mismo tiempo, los phtalatos alteran gravemente el equilibrio hormonal, afectando el estado de ánimo y la estabilidad emocional. Aún más preocupante es que los microplásticos reducen los niveles de una proteína cerebral crítica, cuya deficiencia está directamente relacionada con la aparición de la depresión. Las consecuencias de este asalto invisible son asombrosas. Un aumento del 20% en los casos de depresión entre adolescentes y adultos jóvenes en los últimos años. Un incremento del 76% en los pensamientos suicidas en solo 7 años, de 2013 a 2014, a 2017 a 2020. Un fuerte aumento en los diagnósticos de trastornos de ansiedad, TDAH y autismo. Quizás la tendencia más inquietante es que esta crisis de salud mental entre los jóvenes coincide con el aumento de la exposición a nanoplásticos y a los productos químicos asociados a ellos, sustancias a las que los niños modernos están expuestos desde el momento en que nacen.
A estas alturas ya comprenden que los nanoplásticos no son solo contaminantes. Son un adversario oculto que ya nos ha infiltrado desde dentro. Han penetrado en cada célula, desde las mitocondrias, nuestros generadores de energía internos, hasta el ADN, el plano mismo de nuestro futuro. No se van. Se acumulan, desmantelando todo lo que nos hace estar vivos. Nuestra energía, nuestra salud, nuestra mente, e incluso nuestra capacidad de crear vida. Esta es una bomba de tiempo biológica. Una que detona lenta, pero inevitablemente, a través de la diabetes, el cáncer, la demencia, la infertilidad, la depresión, los huesos frágiles y un sistema inmunológico deficiente. Los nanoplásticos atacan el cerebro, el intestino y el corazón, dejándonos envejecer prematuramente y enfermar sin causa aparente. Y lo peor, no podemos detenerlos. Mientras permanezcan dentro de nosotros, cada enfermedad, cada miedo, cada pérdida lleva su huella. Esto no es una coincidencia, es un patrón, uno que nosotros mismos hemos puesto en marcha. Dense cuenta de esto. Los nanoplásticos están reescribiendo nuestro destino. Y si no encontramos una salida, serán nuestra perdición. La humanidad ya ha cruzado el Rubicón del plástico. Este enemigo invisible está ahora incrustado en nuestros tejidos y sus consecuencias se están convirtiendo en una realidad inevitable, una catástrofe médica que está ocurriendo en este mismo momento, cuyo alcance total apenas estamos empezando a comprender. Los niños, especialmente aquellos que aún están en el útero, son el grupo más indefenso frente a la amenaza de los nanoplásticos. Estudios científicos han confirmado lo que más temían los investigadores. Las partículas de nanoplástico atraviesan la barrera placentaria, un sistema de defensa natural diseñado para proteger al feto en desarrollo. Partículas microscópicas de plástico infiltran físicamente la placenta, afectando directamente al niño por nacer durante la fase más crítica de su desarrollo. Aún más alarmante, los nanoplásticos alteran la composición de la leche materna, comprometiendo la nutrición esencial y la protección inmunológica de la que dependen los recién nacidos para tener un comienzo saludable en la vida. Como ya sabemos, el sistema inmunológico del cuerpo reconoce los microplásticos como invasores extraños, lo que desencadena respuestas inmunitarias localizadas. Alterar este delicado equilibrio inmunológico en las primeras etapas del embarazo conduce a complicaciones graves, incluyendo aborto espontáneo, restricción del crecimiento intrauterino, parto prematuro, muerte fetal. Uno de los descubrimientos científicos más inquietantes es que los nanoplásticos provocan alteraciones genéticas. Estas alteraciones no solo perjudican al niño individualmente, sino que potencialmente afectan a las generaciones futuras, creando un efecto dominó de daño hereditario. Uno de los mecanismos críticos del daño es la alteración en la formación adecuada de vasos sanguíneos en el feto, lo que conduce a una privación de oxígeno en los tejidos y órganos en desarrollo, especialmente en el cerebro. Esto da lugar a una amplia gama de afecciones graves, incluyendo trastornos del espectro autista, enfermedades respiratorias, bajo peso al nacer, parto prematuro, retrasos en el desarrollo cognitivo, trastorno por déficit de atención con hiperactividad, TDAH. En esencia, estamos envenenando sin saberlo a nuestros propios hijos antes de que siquiera den su primer aliento. Debido a la capacidad de los nanoplásticos para atravesar la barrera placentaria, desencadenando estrés oxidativo y respuestas inflamatorias en los tejidos embrionarios, también interrumpen el cierre normal de la pared abdominal durante las primeras etapas del desarrollo fetal, entre las 4 y 8 semanas de embarazo. Las estadísticas presentan un panorama profundamente inquietante. La prevalencia global de la gastrosquisis, un defecto congénito en el que los intestinos sobresalen a través de una abertura en la pared abdominal, ha aumentado en un 161% en los últimos 28 años, pasando de 1,73 casos por cada 10.000 nacidos vivos en 1990 a 4,53 en 2018. El grupo más vulnerable son los bebés nacidos de madres jóvenes, menores de 20 años.
donde la tasa se dispara a 10 a 15 casos por cada 10.000 nacimientos. Al mismo tiempo, la incidencia de hipospadias, una condición congénita en niños en la que la abertura de la uretra está posicionada de forma anormal, también ha aumentado drásticamente. En Estados Unidos, los casos de hipospadias aumentaron un 20,66% entre 1997 y 2024. En ambas condiciones, el vínculo con los nanoplásticos es innegable. Estas partículas contienen o transportan sustancias químicas disruptoras endocrinas, como los phtalatos y el bisfenol A, BPA, que interfieren con el equilibrio hormonal y el desarrollo fetal. El bisfenol A, BPA, que ya he mencionado, es uno de los componentes plásticos más ampliamente utilizados y una amenaza peligrosa para los niños. Esta molécula se hace pasar por estrógeno, engañando a los receptores celulares e interfiriendo con procesos de desarrollo cruciales. Un estudio del Instituto Florey de Neurociencia y Salud Mental en Melbourne, Australia, descubrió que los niños cuyas madres tenían altos niveles de BPA durante el embarazo tenían 6 veces más probabilidades de desarrollar autismo a los 11 años. El BPA suprime una enzima clave esencial para el desarrollo cerebral fetal en los varones, lo que explica la asombrosa disparidad de género en el autismo. Por cada niña diagnosticada, hay entre 4 y 5 niños afectados. Cada año, se producen 8 millones de toneladas métricas de BPA en todo el mundo, lo que lo convierte en una sustancia omnipresente en todo, desde aguas superficiales hasta la leche materna. Los nanoplásticos tienen un impacto devastador en el cerebro en desarrollo de un niño. Las investigaciones indican que la exposición materna a nanoplásticos conduce a un desarrollo cerebral anormal en la descendencia, incluyendo defectos histológicos en el cerebro y deterioro cognitivo. Estas alteraciones se manifiestan como niveles de ansiedad alterados y cambios de comportamiento, déficits cognitivos y una mayor vulnerabilidad a trastornos neurológicos. Los nanoplásticos actúan como moduladores de genes y de la epigenética, provocando daños en el ADN y alteraciones en la expresión génica. Esto podría explicar la creciente prevalencia de trastornos genéticos, como el síndrome de Down, que ha aumentado de 12,78 casos por cada 10.000 nacidos vivos durante el período de 1999 a 2001, a 15,55 casos por cada 10.000 nacidos vivos durante el período de 2016 a 2020. La trisomía 18, que ha pasado de 2,31 a 3,0 casos por cada 10.000 nacidos vivos en el mismo periodo. El estrés oxidativo y la inflamación inducidos por los nanoplásticos comprometen la estabilidad genética, aumentando el riesgo de mutaciones en los niños. Estos efectos se manifiestan no solo como anomalías congénitas, sino también como una mayor predisposición a lo largo de la vida al cáncer y a otras enfermedades graves. Aún más alarmante es el aumento en las muertes súbitas infantiles. La tasa de muerte súbita inesperada del lactante, SUID, aumentó aproximadamente un 12% entre 2020 y 2022, pasando de casi 90 a poco más de 100 muertes por cada 100.000 nacidos vivos. Este repunte es especialmente preocupante, ya que se produce tras 2 décadas de relativa estabilidad en las tasas de mortalidad infantil. Los niños mayores también están en riesgo. El número creciente de muertes súbitas durante la actividad física, e incluso en reposo, ha alcanzado proporciones epidémicas, afectando a niños de todas las edades, desde recién nacidos hasta adolescentes. Piensen en esto. Nuestros hijos no son solo víctimas, son rehenes de los nanoplásticos. No solo los estamos envenenando, estamos programando enfermedades crónicas para nuestros nietos y bisnietos. Ahora mismo, mientras me escuchan, los nanoplásticos se están acumulando en el cuerpo de sus hijos, con cada respiración, cada sorbo de agua
y cada juguete de plástico que tienen en sus manos. Se incrustan en órganos vitales, destruyen las mitocondrias y paralizan los generadores de energía celular esenciales para la vida misma. El aumento de muertes infantiles súbitas, el incremento de los cánceres pediátricos y la explosión de trastornos neurológicos no son coincidencias aleatorias. Son consecuencias sistémicas de nuestra adicción al plástico. Hemos creado un entorno en el que, por primera vez en la historia, los niños podrían vivir menos que sus padres. Esta no es una amenaza hipotética ni una posibilidad lejana. Es, de hecho, una catástrofe invisible que se está desarrollando ahora mismo. La marea plástica no conoce fronteras, infiltrándose incluso en los rincones más remotos del planeta. La atmósfera se ha convertido en su principal vehículo. Cada año, hasta 25 millones de toneladas métricas de micro y nanoplásticos viajan miles de kilómetros a través del aire, la nieve y la niebla, llegando hasta el Ártico y los glaciares de gran altitud en los Alpes. El agua, en todas sus formas, es el principal distribuidor de partículas plásticas, desde la evaporación hasta las precipitaciones. Los océanos y mares desempeñan un papel crucial en este proceso. Cada año, las brisas marinas depositan 136.000 toneladas métricas de microplásticos en las costas. Mientras tanto, los cuerpos de agua abiertos en las ciudades densamente pobladas se han convertido en puntos calientes de emisiones de micro y nanoplásticos, y se estima que las concentraciones reales de plástico en estas aguas son hasta un 90% más altas de lo que se pensaba anteriormente. Los micro y nanoplásticos están en todas partes, y sus vías de entrada a nuestros cuerpos son tan numerosas que evitar la exposición es prácticamente imposible. Veamos más de cerca cómo ocurre esta invasión. Empecemos por lo que comemos. Los micro y nanoplásticos ya se han convertido en parte de nuestro suministro de alimentos. Los científicos han descubierto que las frutas y verduras, que consideramos saludables, están literalmente impregnadas de nanoplásticos. Estas partículas suelen ingresar a las plantas a través de sus raíces, transportadas por el agua de riego y la lluvia. Luego ascienden por los tallos y se acumulan en las hojas y los frutos. Las concentraciones más altas de microplásticos se han encontrado en manzanas, peras, zanahorias, lechuga y brócoli. Los niveles de plástico en las frutas son de 2 a 3 veces más altos que en las verduras. Esto significa que, con cada bocado de una manzana, estamos tragando miles de partículas plásticas invisibles que permanecen en nuestro cuerpo. Los mariscos son otra fuente importante de micro y nanoplásticos. Como los microplásticos saturan todo el océano, son ingeridos por peces y otros organismos marinos. Incluso un solo ciclo de lavado de ropa sintética libera hasta 1,5 millones de partículas de microplástico en las aguas residuales, que luego fluyen hacia ríos y océanos. Peces, gambas, mejillones, todo eso termina nuevamente en nuestros platos. Un estudio de la Universidad de Newcastle, en Australia, estimó que una persona promedio consume 250 gramos de plástico al año, lo que equivale a 50 bolsas de plástico al año, 5 gramos de plástico por semana, el peso de una tarjeta de crédito. Pero eso no es todo. Incluso algo tan simple como calentar comida para bebés en recipientes plásticos en el microondas libera más de 2.000 millones de partículas de nanoplástico y 4 millones de partículas de microplástico por centímetro cuadrado, que luego se filtran en los alimentos. No solo estamos alimentando a nuestros hijos con comida, los estamos alimentando con plástico. El agua que bebemos también está contaminada. Los micro y nanoplásticos ingresan a las fuentes de agua urbanas a través de la escorrentía pluvial, los vertidos industriales e incluso la lluvia, que captura partículas plásticas del aire. Las investigaciones muestran que el 90% del agua del grifo en Estados Unidos contiene nanoplásticos.
Cada gota de agua en el océano mundial está impregnada de micro y nanoplásticos. A medida que el agua se evapora, estas partículas plásticas ascienden a la atmósfera y regresan a la Tierra con la precipitación. Durante un periodo de 14 meses, más de 1.000 toneladas métricas de partículas plásticas cayeron con la lluvia y la nieve sobre 11 parques nacionales en el oeste de Estados Unidos. Una cantidad equivalente a 120 millones de botellas de plástico. Bebemos esta agua, cocinamos con ella, nos bañamos en ella, y con cada sorbo, el plástico penetra más profundamente en nuestros cuerpos. Ahora hablemos del aire que respiramos. Como he mencionado antes, los micro y nanoplásticos se elevan desde la superficie de cuerpos de agua abiertos, incluidos mares y océanos. Son transportados por el viento y se convierten en parte de la atmósfera. Cada año, las brisas marinas depositan 136.000 toneladas métricas de microplásticos en las costas, y los inhalamos al caminar por la playa o al correr junto al mar. Los estudios muestran que, durante una caminata de 2 horas en una gran ciudad, un adulto inhala hasta 106.000 partículas de plástico, mientras que los niños, debido a su juego más activo, inhalan aún más. Cerca de cuerpos de agua abiertos, incluida la querida brisa costera, una persona inhala 10 veces más partículas de nanoplástico. Incluso los bosques, antes considerados santuarios limpios, se han convertido en trampas de plástico. Las copas de los árboles capturan hasta 420 billones de partículas plásticas al año, y debido a la escasa ventilación bajo el dosel forestal, el aire en los bosques puede ser mucho más peligroso que incluso en las ciudades. Mientras que el smog urbano y las emisiones de vehículos ayudan a depositar parte de los plásticos en las ciudades, en el bosque ocurre lo contrario. Se acumulan, provocando estrés oxidativo en los árboles y afectando la fotosíntesis. Ahora, cada respiración en un bosque prístino lleva consigo una toxina oculta y mortal. Ahora quiero compartir con ustedes una verdad importante, y quizás impactante, sobre el plástico, una que pocas personas conocen. Muchos suponen que el mayor peligro del plástico proviene de su composición química, como los aditivos tóxicos, como los phtalatos y el bisfenol A, que ya he mencionado. Sí, estas sustancias son dañinas, pero sus efectos ocurren en microdosis, y la humanidad podría haber sido capaz de gestionarlos. Sin embargo, existe una amenaza mucho más grave y en gran medida ignorada. Una que solo un puñado de especialistas conoce actualmente: la capacidad de los plásticos, especialmente los nanoplásticos, para acumular cargas eléctricas estáticas. Esta propiedad pasada por alto permite que las partículas plásticas interactúen directamente con las estructuras internas de las células, incluidas las mitocondrias, los generadores de energía que producen energía tanto en adultos como en niños. Las cargas estáticas en las partículas de nanoplástico interrumpen activamente estas mitocondrias, provocando malfunciones genéticas dentro del núcleo celular y desencadenando mutaciones no solo en embriones en desarrollo, sino también en adultos. Esto no es simplemente un efecto químico, es un fenómeno físico. La carga estática acumulada en las partículas plásticas es el principal motor de su impacto destructivo. Los nanoplásticos, al retener estas cargas eléctricas, aceleran los procesos biológicos de deterioro que he descrito anteriormente, agravando aún más la salud celular y el bienestar humano en general. Desde una perspectiva crítica, estas cargas estáticas son el factor principal detrás de la degradación cerebral. Rompen neuronas, axones y sinapsis, desmantelando eficazmente el cerebro humano desde dentro. Esta misma propiedad de las partículas de nanoplástico está contribuyendo ahora a la formación de granizos excepcionalmente grandes en la atmósfera, y su tamaño no hará más que aumentar. Cuanto mayor sea la concentración de nanoplásticos en el aire, más grandes serán las piedras de granizo. Además, la carga estática en las partículas de nanoplástico prolonga la vida útil de los virus que se depositan sobre ellas. Estas partículas actúan como reservorios de energía para los virus. En circunstancias normales,
Si un virus cae sobre una superficie sin un huésped, muere en cuestión de segundos. Sin embargo, cuando se adhiere a nanoplásticos con cargas eléctricas estáticas, puede sobrevivir durante 3 días o incluso más, aumentando su tasa de mutación y representando una amenaza aún mayor. Actualmente se están llevando a cabo investigaciones científicas serias en este campo, y sus hallazgos podrían sacudir al mundo en un futuro cercano. Resulta que sabemos mucho menos sobre la electricidad de lo que creíamos. Todos los efectos devastadores de los nanoplásticos, desde el daño en las mitocondrias y el ADN, hasta el aumento de enfermedades crónicas y anomalías congénitas en los niños, se ven agravados por la realidad más aterradora. Los nanoplásticos no pueden eliminarse del cuerpo. Una vez dentro, estas partículas microscópicas penetran profundamente en las células y permanecen allí de forma permanente, acumulándose día tras día e intensificando sus efectos tóxicos. Si los nanoplásticos ingresan al cuerpo a través de los alimentos, una parte puede ser excretada por el sistema digestivo. Sin embargo, cuando son inhalados, una de las principales vías de exposición, se alojan en los pulmones, ingresan al torrente sanguíneo y llegan al cerebro, donde permanecen para siempre. Nuestros mecanismos naturales de desintoxicación, como el hígado y los riñones, son incapaces de eliminar los nanoplásticos. Las partículas son demasiado pequeñas y no son reconocidas como invasores extraños, lo que significa que el cuerpo ni siquiera intenta expulsarlas. Incluso si la humanidad dejara de usar plástico por completo hoy mismo, el daño ya está hecho. Los nanoplásticos acumulados en nuestros cuerpos y en los cuerpos de niños de tan solo 3 años ya son suficientes para destruirnos desde dentro. Los nanoplásticos que se han incrustado en las células continúan propagándose durante la división celular, alimentando procesos patológicos como la metástasis del cáncer y la neurodegeneración. Esto crea un ciclo vicioso del que la humanidad no tiene escapatoria. Dado que los nanoplásticos no pueden ser eliminados, todas las enfermedades descritas, es decir, las afecciones cardiovasculares, los trastornos neurodegenerativos, el cáncer, los problemas reproductivos, las enfermedades mentales y las anomalías congénitas en los niños, son ahora inevitables y no harán más que intensificarse. La primera idea que puede venir a la mente como solución es prohibir el plástico por completo. Pero permítanme ser directo, eso es inútil. El plástico está demasiado arraigado en nuestras vidas. Está en su refrigerador, en su coche, en su ropa, en los juguetes de sus hijos. Incluso si detuviéramos de inmediato toda la producción de plástico, la cantidad que ya existe en océanos, mares y ríos, es suficiente para destruir a la humanidad varias veces. Incluso si extrajéramos cada fragmento grande de plástico, usando las redes más finas, los microplásticos seguirían descomponiéndose en nanoplásticos durante décadas, aumentando su concentración miles de veces. La prohibición no es la respuesta. Una de las soluciones propuestas es la eliminación térmica del plástico para la producción de combustible, mediante métodos como la pirólisis y la incineración. Sin embargo, este es un proceso altamente peligroso que genera enormes emisiones de nanoplásticos a la atmósfera. A altas temperaturas, el plástico se descompone en partículas microscópicas, incluidos nanoplásticos de menos de 100 nanómetros. Estas partículas son tan diminutas que ni siquiera los sistemas de filtración más avanzados pueden capturarlas por completo, lo que permite que escapen al aire que respiramos. Cuando hueles plástico quemado, significa que el aire está saturado de nanoplásticos que, una vez inhalados, penetran profundamente en el cuerpo, incluido el cerebro, y se acumulan en los tejidos. Al inhalar nanoplásticos liberados durante la incineración o la pirólisis, se está exponiendo a consecuencias para la salud que son irreversibles. Por eso, quemar plástico para obtener combustible no es una opción. El precio de ese combustible no es solo su salud, es su vida.
La eliminación segura del plástico es un proceso extremadamente complejo y costoso, que requiere controles estrictos e instalaciones industriales especializadas. Una solución mucho más eficaz y ambientalmente responsable es el reciclaje del plástico. Para lograrlo, debemos desarrollar un sistema de recolección de plástico económicamente viable, uno que haga rentable el reciclaje para todas las partes involucradas, sin aumentar el costo de los bienes de consumo. En este momento, probablemente tengan una pregunta. ¿Qué podemos hacer? Si los nanoplásticos son imposibles de eliminar del cuerpo una vez que están presentes dentro de nuestras células, e incluso en las células cerebrales de nuestros hijos, ¿cómo podemos protegernos de un envenenamiento mayor? Debo decir con franqueza que, hasta el día de hoy, no existen soluciones. Se preguntarán, ¿cómo podemos eliminar los nanoplásticos de nuestros cuerpos? Personalmente no conozco la respuesta, y nadie posee actualmente este conocimiento extremadamente valioso. Pero, mientras innumerables científicos trabajan para encontrar una solución, al menos podemos reducir la cantidad de nanopartículas de plástico que ingresan a nuestros cuerpos y a los de nuestros hijos. Esto requerirá cambiar nuestros estilos de vida, nuestros hábitos e incluso nuestros deseos. ¿Preguntan cómo protegerse? Bueno, ustedes son personas inteligentes. Piensen por ustedes mismos. Una vez que los nanoplásticos han ingresado al cuerpo, no pueden ser expulsados. Y la vía principal de entrada es la respiración. La paradoja de nuestro mundo que cambia rápidamente es que lo que antes restauraba nuestra salud, ahora nos la arrebata. Las megaciudades, que antes se consideraban perjudiciales por su ruido y emisiones, se han vuelto significativamente más seguras que un paseo al aire libre en un bosque. Los bosques ahora están saturados de nanoplásticos, e incluso el tiempo de ocio en la costa puede convertirse en una catástrofe debido a la presencia de nanoplásticos. Le recuerdo que, tras la inhalación, los nanoplásticos llegan al cerebro en solo 2 horas. La única pregunta es cuánta cantidad logrará infiltrarse en su cerebro, interrumpiendo las conexiones interneuronales y destruyendo de forma irreversible sus neuronas. Por lo tanto, busquen para ustedes y para sus hijos lugares donde el aire sea más limpio, donde la concentración de nanoplásticos sea mínima, y evite las zonas con altos niveles de contaminación por micro y nanoplásticos. Mientras los científicos buscan respuestas, ustedes pueden protegerse a sí mismos y a sus seres queridos, minimizando el contacto con esta amenaza en los aspectos que aún están bajo su control. Piensen y actúen. Esta es su oportunidad. En este momento le estoy diciendo la verdad sin filtros. Piensen mientras todavía puedan. Las capacidades cognitivas de la humanidad están disminuyendo, y esto no es una broma. Son los nanoplásticos en nuestros cerebros. Ya lo notan en ustedes mismos y en sus seres queridos. Y con cada año que pasa, solo empeorará. En este momento, la humanidad está indefensa frente a los nanoplásticos. No podemos eliminarlos de nuestras células ni de nuestros cerebros, donde destruyen todo lo que nos hace humanos. Pero nosotros, los científicos, no nos rendimos. Estamos luchando por ustedes, por sus hijos, por nuestro futuro. Créanme, estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos. No, aún no tenemos una solución, pero esto es una cuestión de física y química. Y eso significa que una solución existe. Simplemente no la hemos encontrado todavía. En este momento, lo más importante que pueden hacer es preservar su salud, su vida y la vida de sus hijos, hasta que logremos encontrar una respuesta. Protéjanse. Merece la pena luchar por la vida